Bueno, este es un video para apoyarles en la realización de sus citas y referencias. Bueno, vamos a comenzar diciendo que es muy importante que ustedes aprendan a citar y a realizar sus referencias, porque de esta manera, pues ustedes estarán evidenciando cómo, de dónde sacaron la información que ustedes investigaron, pues también les va a permitir respaldar las ideas o, por ejemplo, muchas veces en los trabajos que se les solicita les piden alguna conclusión o pues algún análisis final. Entonces, de esta manera también pueden ustedes respaldar sus ideas acerca de la conclusión y de sus análisis. Esto también pues les da la seguridad de que no están ustedes realizando un plagio, sino que solamente están obteniendo de fuentes fidedignas su trabajo. Esto es importante que también ustedes consideren que debe de ser de producto de una investigación, no de trabajos que sus ex compañeros o compañeros hayan realizado acerca de la misma tarea, actividad integradora o del mismo trabajo, sino de investigaciones que ustedes hayan hecho acerca del tema, de la temática que se les está pidiendo. Y obviamente pues a través de ello van a lograr los aprendizajes esperados. Bueno, aquí en este documento que se les presenta en el manual, en la semana 1, que se denomina del módulo 1, que se denomina Manual de Citas y Referencias, les explica por qué en algún momento se podría decir que ustedes están incurriendo en un plagio. Yo no lo voy a leer, pero sí les recomiendo que ustedes lo lean. Porque la idea, bueno, solamente aquí es utilizar correctamente las citas y las referencias. Y también les explica que una paráfrasis se realiza cuando ustedes resumen las ideas de uno o varios autores y repiten con las palabras de ustedes, con sus propias palabras, la idea o pensamiento de esos autores. Entonces, bueno, pues les da un ejemplo de cómo realizar una paráfrasis correcta. Y esto porque originado para explicar que cuando ustedes están realizando una abstracción de ciertas frases o pasajes de otros autores y trabajos, necesitan citar las fuentes. Entonces, cuando el autor del texto toma literalmente las palabras de otro autor, no es que se esté haciendo una paráfrasis, sino se está abstrayendo esas palabras y se necesita citarlas. Entonces, para ello se necesita colocar las referencias y lo pueden hacer a través de notas que colocarán al pie de la página. Estas notas se llaman de referencia o de fuentes. Y esta fuente pues es de donde ustedes extrajeron esa información. La cita obviamente pues va a indicar, va a ser indicación a la referencia. Ok, aquí les explica que Prepa en Línea CEP utiliza el estilo de citación APA y que pues necesitan citar cuando la abstracción es textual. Entonces, bueno, solamente voy a leer entre comillas porque ya se cita dentro de una cita y los cortes de las citas pues es algo diferente, pero en donde más se utiliza es cuando la cita es textual. Y nos da un ejemplo, dice que va entre comillas dentro del párrafo que se está escribiendo. Dice: Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor, de su padre. Vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo debo y solo puedo pagarlo con amor, confiesa. Entonces, la parte que se está abstrayendo directamente del texto es lo que se encuentra entre comillas y que está con otro color, con un color violeta. Y bueno, pues hay otra parte al final, dice: sin embargo, él se da cuenta de que el amor al que la joven se refiere no es ya el filial, sino que es otro semejante al que él siente por ella. A ella le pasaba lo que a mí, sin comprenderlo y sin explicárselo, me amaba.
Entonces, esta parte también son citas. Entonces, estas dos citas tendrían que tener su adecuada referencia que se mostraría al final y en donde se indicaría la fuente de la obra donde se está adquiriendo ese texto. Ok, y luego nos dice cómo es que se incluyen las notas a pie de página. Esto es muy sencillo. Ustedes le dan vamos a copiarlo. Vamos a insertar un pie de página para hacer la referencia y justamente en el menú de referencias lo tenemos como como insertar nota al pie y aquí lo colocamos. Por ahí me decían que en PowerPoint no sucede lo mismo. Efectivamente aquí no hay referencias, ¿no? Pero lo que ustedes pueden hacer es ustedes le pueden dar el formato que ustedes deseen y, por ejemplo, ponerle una letra más pequeña para hacer alusión a la nota al pie. Y aquí, por ejemplo, para que se vea como la referencia, le vamos a marcar lo vuelvo a hacer, en fuente, le dan en esta flecha y le dan superíndice, le dan aceptar y luego posteriormente solo lo copian y así lo indican. Yo recuerdo que anteriormente me lo habían pasado, pero no sé si no en todas las ocasiones al copiarla y al pegarla de Word lo pasa. Entonces, si no se los pasa directamente, la opción es esa, creo que es algo muy sencillo, o bien yo creo que esa sería la opción, la mejor opción, porque si sí hay otras opciones, pero creo que esa es la más sencilla, honestamente. Ok, sí, aquí hay un pie de página, nada más que probablemente se los vaya a repetir. Lo pueden hacer también aquí, pero es que el problema es que no sé si se los va a repetir siempre. No recuerdo si se los repite siempre. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ok, no se los repite siempre. Es otra opción que ustedes tienen. Sí, por ahí recordaba algo así. Nada más que no muy bien. Y le pueden hacer exactamente lo mismo. No sé si sí se los hace perfecto.
Colección de escritores mexicanos. Ok. Cualquiera de las dos opciones pueden ocupar. Si se dan cuenta, escribirla en un cuadro de texto diferente o bien en el menú insertar tienen encabezado y pie de página y le colocan aquí el pie de página. Ya no lo tienen que abrir una vez que ya lo están editando, lo pueden editar como un cuadro de texto normal para que sigan ustedes poniendo sus referencias. Esa sería la opción. Evidentemente, pues para cada software es diferente. Por ejemplo, en Excel pues encontrarán otra opción. Yo la verdad nunca he puesto una referencia en Excel, pero sí, no hay una forma. Lo que sí es que en todos tenemos pie de página y encabezado. Yo aquí no recomiendo ponerlo como pie de página. Honestamente, lo mejor es colocarlo al final de la hoja. Si ustedes no saben dónde termina la hoja, le dan aquí imprimir, como para imprimir, y ya les marcó. O sea, sin darle realmente imprimir, no solamente darle la opción para que les marque hasta dónde llega la hoja, y aquí entonces ustedes añadirían como un texto más sus referencias. Yo honestamente no les recomiendo que lo pongan como pie de página, porque aparte sí se los va a duplicar, es lo más seguro. Entonces creo que lo mejor, por ejemplo en Excel, es ponerlo como un texto normal al final únicamente de la página. Bien, bueno, ya lo hicimos en PowerPoint, ya lo hicimos en Word. Ok, vamos a continuar. Nos dice, bueno, aquí tienen un video en donde ustedes pueden ver cómo insertan las citas en Word. Les recomiendo también que vayan a verlo. Y les dice, las notas de fuentes sirven para que los lectores sepan con facilidad de dónde retomaron la información. Suelen usarse los mismos datos que usarán para su listado de fuentes, pero con algunas especificaciones. En las notas se escribe el nombre de autor citado o que sirvió de apoyo para la redacción del trabajo, comenzando con su nombre de pila y luego los apellidos. El nombre del autor debe registrarse tal cual aparece en la obra, con solo un apellido o con más o con tildes o ciertas grafías en particular, tal cual aparece en ya sea el libro, el artículo, la revista, etcétera, pues así tendrá que aparecer. Y les da un ejemplo de cómo aparece en la nota a pie de página y cómo en las fuentes de consulta. Aquí, bueno, la diferencia es que inicia con apellido en las fuentes de consulta y luego muestra los nombres. Lo demás es exactamente igual, salvo la página. Y bueno, también nos dice que a cada nota le corresponde un número. Por ejemplo, si yo quisiera seguir poniendo otra nota, voy a buscar algún ejemplo de alguna cita. Permítanme.
Por ejemplo, aquí tengo otra, ¿no? La célula es la unidad de la vida, es decir, es el elemento más pequeño que forma un ser vivo. Y yo lo saqué, por ejemplo, se dan cuenta, ya automáticamente me lo puso como 2. Aquí está el 1 y acá me puso ya el 2. Yo lo saqué de Microsoft Encarta. ...2006, por ejemplo, ¿no? ...1993, 2005... Microsoft Corporation. Vamos a checar si está bien escrito. Y sí, lo cambié a inglés y dice que está bien escrito. Bien. Entonces, esta sería la manera en que yo estoy citando adecuadamente. ¿Se dan cuenta? Cada una de estas citas tiene, dice, le corresponde un número al cual se le colocará una llamada. Cada llamada aparecerá en el cuerpo de texto con un número 1, 2, 3, etc. Y aquí, bueno, aparece, si se colocan aquí, pues se ve a cuál pertenece, a cuál cita pertenece. Si se colocan encima de la cita. Luego, posteriormente nos dice que tenemos que construir un listado de fuentes. Al final de cada trabajo académico es importante colocar un listado de todas las fuentes de donde retomaron ideas, ya sea de forma textual o no textual. Aquí ya pues entraría la paráfrasis, cuando ustedes hicieron alguna paráfrasis, cuando ustedes explicaron con sus propias palabras lo que leyeron o dieron alguna conclusión, pero pues abstrajeron alguna parte, no de forma textual, sino explicando, o sea, la información y los datos, explicándolos con sus propias palabras. Y aquí nos dice que bueno, pues se deben incluir los siguientes datos separados por comas. Apellidos, aquí quiere decir que puede ser un apellido o varios apellidos, como por ejemplo, en el caso de las personas de Estados Unidos tienen generalmente solo un apellido, entonces va el apellido y el nombre del autor. En el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos 2 apellidos, entonces sería apellido paterno, apellido materno y nombre del autor. Título de la obra, número de edición, ciudad de publicación, editorial, año de edición. Posteriormente tienen que ser organizadas alfabéticamente de acuerdo con el apellido de los autores. Dicho orden no se respeta, si dicho orden, no se respeta, resulta difícil encontrar los datos de un libro en una bibliografía, evidentemente cuando es abundante. Entonces, nos dice que todas las referencias deben estar en párrafo francés, o sea, en sangría francesa, no así las notas a pie. Y nos muestran algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo cuál es autor. Azorín o Chávez José Ricardo. También nos explica que cuando, por ejemplo, tienen una preposición, no se comienza con la preposición, sino que es posterior al nombre. Dice Paso, Fernando del, y así es como se van a comenzar con el autor. Cuando hay 3 autores, cuando hay más de 3 autores, ¿cómo se hace? Si no hay autor, por ejemplo, ¿cómo comenzaría? Y nos dice que comenzaría en cursivas
con el título de la obra. Y, por ejemplo, en el caso de que no tenga autor, pero sí editor o compilador, pues aquí tendría que aparecer el compilador. Luego, posteriormente, ya pusimos el autor, en este caso es un editor, y iría el título de la obra tal cual aparece en la tapa del libro y en cursivas. El subtítulo después del título y separado por un punto y seguido, también en cursivas. Luego el número de edición, la ciudad de publicación. Si no hay ciudad, se pone SL, que significa sin lugar, la editorial. Y si hay una institución que lo editó, también se coloca, o sin editorial, que sería SE. Posteriormente, el año de edición, y si se tardaron varios años, pues iría con un guión, y el volumen. El número de página consultada, si solamente se utilizaron algunas páginas. Y es importante que ustedes consideren que si no están consultando algún libro, pues evidentemente tendrían que señalar los datos conforme al tipo de fuente que están consultando. Por ejemplo, si es una versión electrónica, CD-ROM, DVD o en línea, y les pone que tienen que señalar el vínculo, o sea, la URL y la fecha de consulta al final. Entonces, una vez que colocaron todos los nombres, se le pone en línea y al final la URL y cuándo fue consultado. También es importante que ustedes consideren, por ejemplo, si es, por ejemplo, un folleto, un libro o una tesis, cómo es que ustedes tendrían que colocar los datos. Si es, por ejemplo, una fuente hemerográfica, que son publicaciones periódicas, son artículos de publicaciones periódicas, y ¿cómo sería? Las iberográficas, que serían revistas electrónicas, páginas web o blogs. Un audiovisual, que sería película, video, música y audio. Una iconográfica, que serían pinturas, dibujos, viñetas, fotografías, esculturas y obras arquitectónicas. Y si son de archivos, que son documentos que no han sido publicados y que los contiene algún particular o instituciones públicas y privadas que a lo mejor no encuentran en la web, todavía no han sido digitalizadas o son muy privadas, pero que ustedes tuvieron de cierta manera acceso. Bien, lo vamos a hacer un ejercicio. Ok, esta sería ser un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen un trabajo acerca del universo. Entonces, yo investigué estas 4 fuentes. La primera es Wikipedia. Wikipedia la podemos utilizar siempre y cuando nos muestre las referencias al final. Bien. Porque nos está asegurando que la información que nosotros estamos obteniendo pues es verídica. Ok, aquí nos dice que este artículo tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Entonces no lo podríamos utilizar. No lo había yo leído, pero qué bueno que lo leí antes de iniciar. Es importante que ustedes lo lean porque
Si, por ejemplo, les dice esto, entonces no lo podrían utilizar. Entonces lo que vamos a hacer bien, entonces ya nos dice que es un PDF y este debe ser el autor. Sí, el documento está bien, pero como no lo tenemos completo, mejor lo vamos a sacar de aquí. Aunque es lo mismo, pues lo vamos a copiar. Y entonces ahora sí lo vamos a citar. Ok, aquí tenemos el autor y yo me voy a ir aquí. No, perdón. A mi documento. Y entonces busco qué es esto. Pues es como una, bueno, no es como, es una página. Ripoll Mira. Enric. Como tal no es un artículo, pero ya vimos que es una fuente ciberográfica. No es una publicación periódica, es una fuente ciberográfica. Entonces, sería CIDEAT primero eso. Bueno, en realidad el título sería de lo que estamos nosotros buscando, que sería el universo y el sistema solar. Porque, ajá, del artículo, ya. Bueno, al final le cambio.
título de la publicación y el formato. El formato es página web. Entonces de una vez le pongo página web. Título de la publicación, entonces sí va aquí. CIDEAD primero eso. Y otros colaboradores, pues no. Aquí dice que Descartes JS. Descartes JS. Eso es lo que vamos a poner aquí. Descartes JS. Ciudad, país de publicación. No lo vemos. Yo estoy segura que es de España porque aquí lo dice que es de España y punto es de España. Entonces es un dominio de España. Entonces le vamos a poner España porque es un dominio de España. Eso me está diciendo. Punto es un dominio de España. Fecha de publicación. Pues como tal no me lo dice, pero aquí tengo un año que es 2011. Entonces le podríamos poner 2011, enlace, y aquí le ponemos el enlace. Ojo, vamos a copiarlo de la barra de navegación. Ay, aquí esto lo vamos a quitar porque me está estorbando. Consultada el 17 de noviembre ya no me lo quiso poner de 2019. Es que ya me lo hubiese rellenado. Vamos a tratar de hacerlo más pequeño. Bien, ahora pasamos a realizar otra fuente, por ejemplo. Yo tengo aquí una revista, pero no encuentro, si bien hay como cuestiones del universo, no encuentro algo exacto. Bueno, vamos a ver si de el artículo podemos sacar algo. Perdón, Genios de todo el mundo del se video. reúnen en un congreso sobre física teórica celebrado en Alemania. Los físicos teóricos intentan descifrar el universo solamente con fórmulas matemáticas. Ahora se enfrentan a la última gran pregunta que le queda a la raza humana. ¿Cómo comenzó el universo? Parece una pregunta desalentadora. Bueno, vamos a poner
Aquí en este caso no sería una cita, sino yo lo estoy parafraseando, entonces lo tendría que añadir como referencia. Y vamos a leer, a ver si hay algo aquí. Ahí la vamos a dejar, ¿sale? Entonces vamos a pensar que, bueno, yo saqué de aquí y saqué del video y ya. Entonces hay una forma de hacer las referencias muy, muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, agregar una cita o una nueva fuente, no tanto una cita, sino de un sitio web, por ejemplo, solamente le doy aquí en referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y aquí, por ejemplo, sería autor corporativo, sería la NASA. Si se dan cuenta, aquí sí me dice quién, entonces puedo poner, en lugar de la NASA, le puedo poner el nombre. Finalmente, pues es de la persona que lo hizo. Ay, perdón. Nombre del sitio web, pues es la NASA. Es NASA. Ok, aquí este es el nombre del sitio web interno y este es el más, el primero, el que se van aquí, por ejemplo. Aquí es el principal y este sería, haría referencia a investigaciones. Año, mes, día y URL. Voy a poner de una vez la URL. Aquí nos dice page last dated marzo 29, 2008. 2008. Marzo 29. Bien. Y aquí vamos a insertar otra. Bueno, es un reportaje, ¿no? Entonces lo vamos a poner como es
más, hay hasta una distribuidora. Ok, lo vamos a poner como, sí, lo vamos a poner como medio electrónico. Entonces, el autor... quiero ver si... al final me da alguna... No se ha desentrañado, la humanidad continuará incansable su búsqueda. Ok, no. Hasta que el último de los Pero lo voy a misterios buscar. no se ha desentrañado, la humanidad continuará incansable su búsqueda. Creo que ya lo encontré. Sí, es este, nada más que aquí me lo cobran, evidentemente. Generalmente Amazon pone todos los datos para que yo lo pueda poner, documentar. Ajá. Bien. Ya aquí puedo sacar los datos. Como se darán cuenta, sí cuesta un poquito sacar los datos, o sea, sí reserven un poquito de tiempo para hacer esto, porque no es tan sencillo, o busquen fuentes en donde todos los datos se les puedan mostrar con facilidad, porque definitivamente estas son fuentes que son verídicas, pero pues muchas veces cuesta obtener los datos. How did the universe begin? Es que how did
Esto no me lo dice, pero sí tengo el año. Por aquí tengo el año 2015. Y bendito sea Dios, terminamos. Ahora sí. Bueno, aquí me la insertó, no es necesario, nada más era necesario ponerlas ahí. Y ahora sí, cuando yo quiero poner las referencias, si se dan cuenta, aquí ya tengo todas mis referencias. Ya solamente le pongo aquí, añado las referencias. Aquí debería de estar añadida esta. Para que esté añadida, obviamente la tendría yo también que insertar como una nueva fuente. Ya no lo voy a hacer, ya añadí dos, ya se dieron cuenta ustedes cómo lo pueden hacer. Esta es una de las formas para que no tengan ustedes que estar obviamente copiando aquí el formato del PDF. Entonces, y buscándolo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues aquí tienen los tipos de fuentes, pero hay diferentes particularidades que ustedes tendrían que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando son varios autores, cuando son colaboradores, cuando es un editor, cuando es un compilador. Entonces, bueno, pues esa sería una de las formas en que ustedes pudieran hacerlo con el Word, por ejemplo. Otra de las formas en que ustedes lo pueden hacer es, aquí por ejemplo, creo que me faltó, sí, una cuestión muy importante es que ustedes elijan el estilo que debe de ser. Por ejemplo, aquí yo ya tenía APA porque pues es generalmente que utilizo, pero ustedes a lo mejor al inicio no se les muestra entonces lo tendrían que elegir para que no hubiera ningún problema con, obviamente, con el estilo. Nuevamente hago quiero ser reiterativa que aquí haría falta esta referencia acá. Yo ya no la voy a poner por cuestión del tiempo, ya es mucho lo que abarcó el video. Pero por ejemplo, hay varias herramientas. Por ejemplo, Citation Machine. Por ejemplo, aquí ustedes eligen qué estilo y si es un libro, si es una revista, si es si es una página web. Aquí únicamente, por ejemplo, tendrían que tomar la página web. Por ejemplo, teníamos la página web de la NASA, por ejemplo. Entonces vamos a ver. Y ya, o sea, ustedes ponen la URL y ya les salió la cita. Si ustedes se dan cuenta que tiene algunos errores o le falta, lo que ustedes es que le pueden poner aquí en modo manual y llenan manualmente todos los datos. Lo mismo sucede con el Free APA Citation Generator. Ustedes eligen el estilo y ponen, por ejemplo, la URL y ustedes lo que pueden hacer es que es que tengo, ok. Esto no lo tendrían que hacer ustedes, es que yo tengo unas extensiones, entonces
Entonces ya no me va a decir nada, pero me va a mostrar un montón de ¿cómo se llama? De publicidad, pero bueno, eso no importa. Yo aquí lo termino de llenar. Por ejemplo, ya habíamos visto que el autor era Dunbar. Brian Dunbar. Y pues la NASA, ¿no? Year Published 2008, no, 2019, y lo corrijo y ya les va a dar. Ok, es que anteriormente yo tenía una, por eso es que me lo borró. Era Brian Dunbar. Ok, ahora sí. Y si ven, aquí está. Si yo la quiero copiar, la copio y la pego. Ahora sí me dijo que la copio, que está copiada, y la pego. Si se dan cuenta, está en inglés, porque yo lo puse en inglés, ¿verdad? Se me olvidó ponerle español. Si yo le pongo español, desde un inicio no me va a salir retrieved, sino recuperado. Entonces, pues esta sería la forma en que se llama Cite This For Me, y este es citationmachine.net, y la forma en hacerlo en Word. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que sea un poquito más claro. Y bueno, pues que también esto les ayude para generar sus citas y sus referencias adecuadamente.